El 15 de julio de 2008, Cindy Anthony llama a la policía de Florida denunciando que hace más de un mes que no ve a su nieta Kaylee Anthony. La mujer estaba muy preocupada, ya que el coche de su hija Casey olía como si un cadáver hubiese estado en su interior. Cindy afirmó en esta llamada que su hija le había dado varias explicaciones sobre dónde estaba su nieta. Casey mintió a la policía diciendo que su niñera, Zenaida Fernández González, la había secuestrado hacía un mes y que había intentado encontrarla por sus propios medios, ya que tenía miedo de avisar a las autoridades. Pero a la policía pronto se dio cuenta que la niñera Zenaida no existía. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en cada caso, sobre todo en iVoox, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. De verdad, aunque sea un emoji o cualquier frase, ayuda mogollón. También hacerlo en YouTube, por favor, porque YouTube está ahí, así que hacerlo también en YouTube. Y muchísimas gracias de verdad a todos. Recordaros que no os lo digo nunca, ¿vale? Pero recordaros que estos casos los tenéis de forma anticipada si os hacéis fans de iVoox por nada, o sea, por un eurillo, ¿vale? Por un eurillo, pues tenéis estos casos de forma anticipada. Y suscribiros, darle like, ¿vale? Y sin más, empecemos con el caso. Casey Anthony nació el 16 de marzo de 1986 en Warren, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Era la segunda hija del matrimonio formado por George y Cindy Anthony. Casey tuvo una infancia feliz y sus padres la adoraban y la consideraban que era muy inteligente. La familia se mudó a Florida y en esta época, cuando los padres se dieron cuenta de que Casey mentía muchísimo. Mentía para conseguir ventaja, incluso mentía en cosas muy absurdas. Pero los padres no le dieron la importancia necesaria a este hecho. Cuando Casey llegó a la secundaria, empezó a causar bastantes problemas en casa. Empezó a distanciarse de los padres y ocultar todos los aspectos de su vida. Tanto las mentiras como ocultar toda su vida a sus padres sería una constante en toda la vida de Casey. Casey salía continuamente de fiesta y tuvo múltiples novios. Mentía a sus padres sobre todo lo que hacía. Los padres, aún así, confiaban en su hija y creían que estaba llevando una vida ejemplar. Pero ya sabéis el refrán, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Cuando Casey estaba a punto de graduarse, los padres estaban organizando una gran fiesta para festejar los logros de su hija. Los padres, como es lógico, le preguntaron a su hija dónde y cuándo sería la graduación para poder asistir. Casey nunca daba una respuesta clara. Y aunque estaba acostumbrada a mentir y esto lo hacía muy bien, la suspicacia de los padres les hizo sospechar que algo no iba bien. Así que decidieron llamar directamente al instituto para preguntar lo que llevaban semanas intentando saber. El instituto les dijo que Casey apenas había ido a clase y que si las cosas seguían así no iba a graduarse. Evidentemente, los padres hablaron con Casey muy enfadados de lo que habían descubierto, pero Casey, amante de las mentiras, les dijo a sus padres que le habían cambiado el horario y que no tenía claro cuándo eran las clases y por eso se había perdido muchas. Así que esto no era culpa suya. Aunque os parezca mentira, esto es una gran red flag y que era la ocasión perfecta para que su hija se enfrentara a sus actos. Sus padres, en lugar de reprender a su hija, continuaron con la mentira y comunicaron a los familiares y amigos que Casey ya se había graduado del instituto con honores y que el día de la supuesta graduación hicieron una gran fiesta. Con este acto, lo que aprendió Casey es que hiciera lo que hiciera, siempre se iba a salir con la suya.
La razón por la que Casey había dejado de lado sus estudios fue porque estaba con su novio 6 años mayor que ella y salía muchísimo de fiesta y además empezó a consumir determinadas sustancias poco legales. Casey abandonó del todo sus estudios al año siguiente y se puso a trabajar en el Hard Rock Café de Universal Studios en Orlando y por supuesto salir continuamente de fiesta. En 2004, Casey se quedó embarazada, cosa que disgustó muchísimo a Casey ya que sabía que su vida de fiesta y desenfreno se iba a acabar. Le confesó a su mejor amiga que estaba embarazada, pero que no quería tener al bebé y que lo iba a dar en adopción para seguir como su vida como hasta ahora, y que nadie se tenía por qué enterar. El problema es que aunque Casey ya tenía 18 años, todavía vivía con sus padres, y un embarazo no lo puedes ocultar para siempre. Casey empezó a usar ropa ancha para ocultar el embarazo. Cuando ya habían pasado bastantes meses y la barriga era más que evidente, Cindy le preguntó a su hija que si estaba embarazada. Casey se ofendió muchísimo ante esta acusación de su madre y le aseguró que ella era virgen. Cindy aceptó la palabra de su hija como había hecho siempre. Pero cuando la chica ya tenía 7 meses de embarazo, no le quedó otra que confesarlo a la familia, pero dijo que no se preocuparan de nada, que iba a dar a su hija en adopción. En esta ocasión sí que los padres se plantaron y no iban a dejar que su nieta pasase su vida en un orfanato. El 9 de agosto de 2005 nació la pequeña Kaylee. El padre de la pequeña era Jesse Grant y parecía un buen hombre y se iba a hacer responsable de la pequeña. Jesse tenía un buen trabajo y a diferencia de otras parejas que había tenido Casey, pues no era un adicto. A finales del año 2005, Jesse le propuso matrimonio a Casey. Pero un mes después de esta proposición, debido al pasado de Casey y los rumores que empezaban a circular, decidió hacerse un test de ADN para saber si la pequeña Kaylee era su hija. Con este test descubrió que no era el padre. Al saber esto, Jesse confrontó a su entonces prometida para saber por qué le había mentido. Casey le aseguró que el padre de la niña había muerto antes de su nacimiento en un accidente de coche, aunque conociendo las mentiras de Casey probablemente esta era una más. Jesse, de todas formas, siguió actuando como el padre de la pequeña, aunque unos meses después Jesse abrió los ojos. Estaba harto de las mentiras de Casey, sus continuas salidas de fiesta, su falta de responsabilidad hacia la pequeña. Esto estaba empezando a afectar a la salud mental de Jesse, así que decidió romper el compromiso. Casey, nada más romper su compromiso, empezó a salir de fiestas todavía más salvajes y conoció a su siguiente pareja, Tony Lázaro, que era un aspirante a DJ y aunque parezca mentira, a este le gustaba todavía más la fiesta que a Casey. Casey quería pasar cada vez más tiempo con Tony, pero no podía dejar a su hija continuamente con los abuelos, así que llevaba a la pequeña al piso de Tony, quien compartía piso con otros compañeros. En esta casa, según varios testimonios, se organizaban bastantes fiestas, se consumían sustancias ilegales y, como os podéis imaginar, estos chicos pues no eran los más higiénicos del mundo, con lo cual el piso no era muy salubre para una bebé. Los abuelos, al saber esto, prepararon una habitación para ella y empezaron a cuidarla más como si fuera su hija que su nieta. El 15 de junio del año 2008, Casey no soportaba más que la estuvieran juzgando continuamente por su estilo de vida. En ese momento, Casey tenía 22 años y su hija Kaylee casi 3, y había sido criada más por sus abuelos que por su madre. Casey tomó la decisión de irse de casa de sus padres y llevarse consigo a su hija, ya que según ella tenía un viaje de negocios a Tampa. Cuando Casey se fue, los abuelos, como había pasado en su adolescencia, no sabían de la vida de su hija. Pero lo que es peor, no sabían nada de su nieta. Cuando Casey todavía vivía con sus padres, dejaba de vez en cuando a su hija con una niñera. Evidentemente los abuelos querían saber más sobre quién estaba pasando tiempo su nieta. Casey dijo que la niñera se llamaba Zenaida Fernández González y que era una afroamericana procedente de Puerto Rico.
Supuestamente esta mujer era la exnovia de un compañero suyo llamado Jeff en Universal Studios. Los padres sabían que tener una niñera era bastante caro y al decirle esto a Casey, rápidamente dijo que no había problema, ya que quien pagaba a esta chica era su amigo Jeff, ya que también cuidaba del hijo de este. Los padres llamaban continuamente a su hija para saber cómo estaba su nieta. Casey aseguraba que la niña estaba bien y que era muy feliz, pero cada vez que los abuelos querían hablar con la niña, Casey siempre tenía una excusa preparada, que estaba durmiendo, que estaba con un amiguito en su casa o que estaba con la niñera. Los abuelos tenían la sospecha que algo raro pasaba, pero no querían confrontar a su hija porque tenían miedo a su reacción. A las pocas semanas de que Casey se hubiese ido con su hija, el 13 de julio del año 2008, George, el padre, recibió una llamada de que su coche estaba en el depósito. Este coche se lo había prestado a su hija para el trabajo. El coche había acabado allí porque Casey lo había dejado sin gasolina y como no quería pagar la gasolina ni la grúa para llevarlo a la gasolinera, decidió abandonarlo. George estaba sorprendido de cómo su hija había sido tan sumamente irresponsable, aunque llegados a este punto, sinceramente, no sé de qué se sorprende. George se dirigió al depósito para sacar el coche. Al abrir el coche, tanto George como el responsable del depósito notan un olor horrible, imposible de ignorar. El responsable del depósito dijo que olía como un cadáver, pero George decidió ignorar el comentario del hombre y se llevó el coche a casa. Una vez en casa, habla con su mujer a ver si juntos pueden averiguar por qué el coche huele tan sumamente mal. En el maletero encuentran una bolsa de basura, pero se deshacen de ella sin comprobar el interior. Cindy en ese momento no podía más, quería saber qué estaba pasando, así que decide ir a buscar a su hija personalmente para confrontarla. Cindy lo último que sabía es que Casey estaba en casa de Tony, el DJ si os acordáis. Así que el 15 de julio decide ir allí. Al llegar a la casa le abre un compañero de piso de Tony y empieza a preguntar por su hija y por su nieta. Casey se encontraba en el salón fumando hierba, pero Kaylee no estaba. Esta le dijo que se encontraba con la niñera, pero esta vez Cindy no lo iba a dejar pasar. Así que le dice que le diga la verdad y que dónde estaba su nieta. Al no recibir respuesta, Cindy llama a la policía denunciando la desaparición de su nieta. Ya viéndose acorralada, Casey confiesa que su niñera ha secuestrado a su hija y que no se la quiere devolver. La policía, evidentemente, lo primero que le preguntó es por qué Casey no les había llamado en casi un mes del secuestro de la pequeña. Esta conversación se tuvo por teléfono con la operadora del 911 y aunque no os lo creáis, Casey estaba calmada pero llena de rabia. Y no era porque su hija hubiese desaparecido, sino porque su madre estaba allí avergonzándola delante de su novio y de sus amigos. Casey también afirmó que la niñera la llamaba semanalmente desde un número oculto para decirle qué tal estaba su hija Kaylee. Como veis, esto cada vez tiene menos sentido y es que las mentiras de Casey cada vez se hacían más evidentes. Casey supuestamente sabía dónde vivía esta niñera, así que se dirige con los agentes de la policía a la casa de Zenaida. Casey señala la vivienda, pero la policía, al ir a salvar a Kaylee, se dan cuenta que el apartamento está vacío y que en él no vive nadie desde hace muchísimo tiempo. Casey dice en ese momento, qué se le va a hacer. Pero como sabréis, la policía no se va a quedar de brazos cruzados ante esto, y más si hay una niña de 3 años en peligro. La policía contacta con el dueño del inmueble, quien les informa que allí no vive nadie desde hace 4 meses. Es entonces cuando Casey pasa a ser la principal sospechosa de la desaparición de su propia hija. Si os acordáis, Casey trabajaba en Universal Studios y dijo que la niñera también trabajaba con ella allí. Pero la policía descubrió rápidamente que a Casey la habían despedido hacía 7 años. La policía, para demostrar que sabían lo que estaba pasando y sobre todo para presionar a Casey para que dijera la verdad, le dijeron que si trabajaba allí, pues que les llevara allí con su jefe. A lo que sorprendentemente Casey accedió.
Fueron a Universal Studios junto con 3 investigadores. Casey era una maestra mentirosa, así que no le costó pasar la seguridad. Pero al llegar a la zona de oficinas pues no sabía qué hacer y tuvo a los agentes andando en círculos durante más de 25 minutos. Hasta que finalmente Casey se ríe, da media vuelta y dicen: ¿saben qué? Realmente no trabajo aquí. El 16 de julio de 2008, Casey fue arrestada con cargos de negligencia infantil y obstrucción a la justicia. La policía, una vez desenmascarada Casey, empezaron a intentar demostrar lo que había pasado en realidad. Las pruebas demostraban que el último día que Kaylee había sido vista con vida fue el 16 de junio. Sabiendo esto, la policía empezó a investigar los días siguientes a esto. La policía descubrió que en el ordenador de la familia alguien había buscado hacer cloroformo y asfixia. Decidieron interrogar a Cindy, ya que pensaban que colaboraría con ellos para encontrar a su nieta. Pero Cindy dijo que esa búsqueda la había hecho ella por error, que lo que quería buscar era clorofila, porque sus perros estaban comiendo las plantas del jardín y quería saber si esto era tóxico. La policía, al ver que no iba a tener ningún tipo de colaboración por parte de la familia, siguió investigando por su cuenta. Y descubrieron, gracias a las cámaras de seguridad de la propiedad, que solo estaba Casey en la casa cuando se hicieron las búsquedas. La policía decidió investigar el coche con la ayuda de un perro policía entrenado para la búsqueda de cadáveres. Esto dio positivo y además que encontraron un cabello largo y el ADN determinó que tenía que pertenecer a la pequeña. Además, el cabello tenía señas de pertenecer a un cuerpo en descomposición. Además, la policía descubrió que en esos días Casey no paró de salir de fiesta sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Además, se hizo un tatuaje que ponía Bella Vita, que quiere decir bella vida. La policía también encontró un diario de Casey en el que en una de sus entradas ponía: confío en mi propio juicio y sé que tomé la decisión correcta. Desde hace mucho tiempo no he estado tan feliz como ahora. Espero que mi felicidad siga creciendo. Este caso se hizo muy mediático en los Estados Unidos y todo el país estaba pendiente de él. Los abuelos de la pequeña todavía tenían la esperanza de encontrar a Kaylee con vida, y como cada vez más gente le interesaba el caso, creían que podrían encontrarla. Casey, a pesar de sus problemas económicos, consiguió contratar al famoso abogado José Báez, que consiguió que a Casey le pusieran una fianza de $500,000. Además, el 21 de agosto consiguió que un hombre llamado Leonard Padilla, que ni siquiera conocía, pagara su fianza. Leonard Padilla era un cazarrecompensas que pensaba que Kaylee seguía con vida y pensaba que si conseguía que Casey le diese información podría encontrar a la niña. Debido a que Padilla no consiguió lo que buscaba de Casey, hizo unas declaraciones muy duras en contra de Casey. El 11 de diciembre del año 2008 se encontró una bolsa a más o menos 1 kilómetro de la casa de los Anthony, con un cadáver de una niña en su interior, ya cadavérico. Las pruebas de ADN determinaron que estos eran los restos de la pequeña Casey Anthony. Los cargos contra Casey cambiaron a homicidio en primer grado. La defensa de Casey aseguraba que una tarde que Cindy estaba fuera, George encontró a Kaylee ahogada en la piscina. Como Casey era la responsable de vigilarla y no querían que le pasara nada, decidieron poner a la niña en una bolsa y tirarla al bosque. Lo que dijo la acusación es que Casey, cuando decía que Kaylee estaba con la niñera, realmente le había suministrado Xanax para que la niña se durmiese y ella poder salir de fiesta, y que finalmente la mató con una sobredosis, la metió en una bolsa y la tiró al bosque. Aparte de la excusa de la piscina, pusieron 1000 más, que no os voy a relatar aquí porque si no esto se alargaría demasiado. El 5 de julio del año 2011, Casey fue declarada inocente por los cargos de asesinar a su hija. Fue declarada culpable solo de cargos menores por proporcionar información falsa a la policía y condenada a $4,000 y 4 años de cárcel. Pero como ya los había cumplido, hasta que se le celebró el juicio, quedó en libertad condicional por 1 año. Os estaréis preguntando cómo es posible que esta horrible mujer quedara en libertad.
Y es que, como ya os he contado muchísimas veces en este canal, aunque se tenga sospechas de algo, siempre se tiene que demostrar. Y desgraciadamente no se pudo determinar la causa de la muerte de Caylee Anthony. Así que no se pudo demostrar que la pequeña fue realmente asesinada. Y para que se diera una sentencia condenatoria, lo primero que tienes que demostrar es que haya ocurrido un delito. Y en este caso no fue así, no se pudo demostrar. Es por eso que muchas veces es muy necesaria la confesión de los culpables para que así la acusación del caso tenga más fuerza. Sé que el final de este caso no era lo que esperabais, seguramente hubieses esperado que esta mujer fuese condenada a cadena perpetua o a por lo menos a muchísimos años, pero es la verdad, o sea, como os he dicho, o sea, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del caso del asesino del ajedrez, sin ir más lejos, él confesó, pero eso se tenía que demostrar y no se le pudo acusar. Bueno, acusar sí, pero no se lo pudo condenar por todos los cargos por todos los cuerpos que había dejado atrás, porque no se encontraron. Entonces, que una persona confiese no significa que le vayan a condenar por ello, si no se puede demostrar. Y en este caso, que sí que tenían un cuerpo, sin la confesión es que no se podía hacer nada. Daros cuenta que el cuerpo de la pequeña se encontró ya en estado cadavérico. Es prácticamente imposible demostrar la causa de la muerte. O sea, podía haber sido lo de la piscina, podía haber sido que se hubiese asfixiado, que se hubiese atragantado, es que podían haber sido millones de cosas, incluso podría haber sido muerte natural. Entonces, claro, si ella no confiesa y luego aparte tenía un súper abogado, entonces, pues eso, fue declarada inocente. Ahora mismo creo que esta mujer es fotógrafa y que vive su vida en plan super guay, feliz, pero la verdad ya lo que hizo después, sinceramente a mí no me importa. Podéis encontrar un montón de información en internet si estáis más interesados en lo que hice después, pero a mí ya sabéis que lo que me importa es el caso. Esta mujer era claramente una mitómana, no tenía ningún tipo de empatía ni sentimientos. Es posible que tuviese rasgos psicopáticos, más que nada porque por lo que vemos fue desde su infancia que nació así. Luego también se ha hablado muchas veces que este tipo de personas pues tienen una infancia desagradable, que tienen abusos y demás. Este no fue el caso de Casey. O sea, Casey tuvo una vida feliz, una infancia feliz. Lo que pasa es que pues prefirió irse de fiesta a tener a su hija. Quizá la mejor opción hubiese sido que los padres de Casey pues hubiesen dicho, ¿quieres dar a la hija en adopción? Pues dala en adopción. O que ellos la hubiesen adoptado, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que no vemos el futuro. De todas maneras, los padres de Casey me parecen unos auténticos irresponsables. Más que nada porque no pararon los pies en un buen momento a su hija a lo largo de su vida. Y luego encima cuando la policía está intentando investigar, cogen y la ayudan. Entonces es en plan, pues tampoco os importaba tanto vuestra nieta. Si te pareció interesante este caso, no te vayas. Te recomiendo este otro, el de Jenene Jones, una enfermera que bajo la apariencia de salvadora ocultaba una oscura obsesión con la muerte, un caso real que demuestra cómo el cuidado también puede ser letal. Y recuerda, mantente siempre vigilante.